Buenas noches, hermanos, muy bienvenidos. ¿Cómo están? En este día de lluvia, un poquito frío, pero bueno, tenemos en nuestras almas, en nuestros corazones mucho calor, mucha alegría, mucho entusiasmo porque somos llamados hijos de Dios. Siendo este momento un día especial, por ser un mes especial, todos los días son especiales porque siempre contamos con la bendición de que el Señor nos regala un día más de vida. Pero quiero que esta sea la oportunidad para poder agradecer a todos nuestros allegados, familiares, conocidos, por los mensajes tan lindos y especiales que le mandaron a mi amado esposo el miércoles por el día de sus cumpleaños. Y es hermoso porque en esos tiempos donde estamos ocupados, estamos preocupados por la situación que nos rodea, tanto política, económico, de salud, en muchos casos también pues por lo de la pandemia, porque no podemos salir. Es muy reconfortante para todas las personas, para todo ser humano, y en este momento que estoy hablando de mi esposo, que las personas tengan ese minutico, ese segundito para hacernos recordar que pensaron en nosotros, que se acordaron, que nos mandaron un pequeño mensaje, y si lo sabemos que es de todo corazón, es sincero, y en nombre de mi esposo, como su esposa, me siento muy contenta, muy bendecida por esas personas que uno sabe que en su momento, en su día a día, se acordaron de nosotros, de él principalmente. Es hermoso porque no solamente sabemos que es sincero, sino porque dentro del día a día hubo ese minutico para pensar en nosotros. Lo agradecemos, los bendecimos, pero también pedimos que también, así como nos acordaron de nosotros, de mi esposo principalmente porque era su día, el día de sus cumpleaños, un día más, un año más que se inicia en nombre del Señor, nunca dejemos de acordarnos también de Dios, de nuestro Señor, el que nos da esa posibilidad de un día más de vida. Que nunca tampoco dejemos de pasar para mañana, para otro día, ese saludo a una persona que nosotros estimamos de corazón. Que no solamente lo hagamos en momentos especiales, en días especiales como en este caso el día de los cumpleaños. Por supuesto que es un día especial y que uno espera que lo llamen, que le manden mensajitos, que las personas que uno quiere se acuerden. Por supuesto que sí. Pero no siempre esperemos que sea ese día especial para mandar esas frases de aliento, esas frases de felicitación o esos mensajitos para decir aquí estoy. Yo siempre he dicho, y tal vez he comprobado en algunos momentos, que cuando tiene deseos o siente en su corazón llamar a alguien para saludarlo, hagámoslo. No lo posterguemos para otro día, para después, para más tarde, porque en muchos casos ese más tarde no viene, ese día después no llega. Y a veces uno se queda con esa gana de haberle dicho a personas que lo estimaba, que lo quería, que lo recordaba. A mí principalmente me pasó. Les voy a contar una pequeña historia así brevemente, robando el espacio a mi esposo. Yo trabajaba en un banco, como ustedes lo sabían, o los que no sepan, yo trabajé en un banco. Y tuve un cliente, una persona muy seria, muy cortante. Y poco a poco por la relación comercial, ya pues yo era la persona que manejaba como su paquete financiero. Empezamos a charlar, empezamos a hablar y esa persona se enfermó. No vamos a adentrarnos en que se enfermó. Pero yo siempre tenía la política de que el cliente está dentro de la institución y fuera de la institución, pues fuera, o sea, nada de aceptar invitaciones a salir y eso porque desvirtúa un poco el concepto de cliente funcionario. Eso fue que todos nosotros seguimos hablando, empezamos a hablar, ya formamos una amistad, también con su señora madre, que era una persona también muy conocida por los administrativos del banco. Ese señor también había sido un administrativo del banco. Yo lo desconocía inicialmente, no sabía que él había sido funcionario de otro banco y después del banco donde yo trabajaba. El caso fue que empezó esa amistad, empezó él a hablarme, a contarme, ya supe que estaba muy enfermo, su mamá también me comentó que estaba enfermo, y a veces la distracción de él era ir al banco a hacer alguna transacción, alguna operación, porque su salud se fue deteriorando. En algún momento su señora madre acordó hacer unas onces especiales un sábado, porque se reunían las personas que él tenía aprecio, las personas que en algún momento no iban a decirle qué tan flaco está, qué tan gordo está, qué tan decaído, sino que le habláramos de otros temas diferentes, que no le hiciéramos recordar cada momento que él estaba enfermo. Recuerdo que cuando ella me dijo a mí que si yo fuera, yo le dije, sí, perfecto, yo voy.
A veces es mucho más fácil a veces decirle a todos sí, 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 para que no empiecen a decir, pero ¿por qué no vas? ¿Pero por qué no vas? Entonces uno dice siempre el sí de cajón. Resulta que en el momento yo le dije que sí a esa persona que yo iba, y en el momento lo dije de corazón, sí, yo voy. Llegó el fin de semana, llegó ese sábado, mi hijo aún era pequeño, empecé pues, a hacer las actividades de la casa y no sé, creo que fue una tarde como fría, como una tarde como las de hoy, por eso fue que tal vez me acordé de esa historia. Y yo dije, ay no, un día así lluvioso para sacar a mi hijo o dejarlo con los abuelos y casi no tengo tiempo para compartir. No, lo dejo para después. Después yo voy, él va a entender, la señora madre también va a entender. El lunes siguiente, a primera hora que llegué a la oficina, llamé a su casa, a su señora madre, pues para excusarme, plantearme pues que no había ido y decirle pues la verdad, que en realidad había querido compartir con el niño y que era una tarde muy fría. Cuando yo llamé y me contestaron, yo, bueno, por favor, fulano de tal, no, en el momento no se encuentra. ¿De parte de quién? Obviamente yo me identifiqué. Y la persona que me contestó llegó y me dijo, tú eres la funcionaria del banco, la persona de que mi hermano siempre hablaba porque usted siempre la hacía reír. Y yo, ay, sí, ¿cómo está? Mucho gusto. Saludé a esa persona que en ese momento no sabía quién era. Y dije, sí, pero ¿dónde está? Mira que tengo que hablar con él o con tu mamá, porque resulta que la persona que me había contestado era el hermano. ¿Cómo está? ¿Puedo saludarlo? Qué vergüenza, no fui el sábado. Y llegó y me dijo, no, qué pena con usted, Marcela. Pero mi hermano el sábado en la noche tuvimos que llevarlo a la clínica porque tuvo una crisis y falleció. Cuando él me dijo esa palabra, falleció, fue un shock grande y decir yo, ¿dónde me meto? Porque pensé que, digamos, era una persona más dentro de su grupo cercano, de golpe de amistades, igual una persona más dentro de su grupo cercano de la mamá, que simplemente nos íbamos a reunir a compartir con él unas onces. Aquí lo que llaman ustedes un mate, una media tarde, bueno, allá es unas onces, la media tarde. Cuando él me dijo falleció, yo no sabía qué decir. Obviamente el sentido pésame, porque en realidad pues yo sentí una persona muy intelectual, una persona que no podía aprender muchas cosas en la parte profesional, en la parte personal también. Pero fue el momento donde yo aprendí que tal vez ese después no siempre se va a poder dar ese después, porque hubiera tal vez, si hubiera estado presente en esa reunión, hubiera ido, hubiera hecho el esfuerzo, tal vez no hubiera estado mucho tiempo, sino una visita corta, le hubiera podido dar un momento de alegría a este señor, porque hasta ese momento que hablé con el hermano y después con su señora madre, me decía que él se divertía mucho conmigo porque nos reíamos, que él sentía que con nosotras, o sea, con su mamá y conmigo, podía ser como él era. Él era una persona, así como mi esposito, ustedes lo ven, serio, sargentón. Pues mi cliente era 10 veces más sargentón y más cara de serio que mi esposo. Y dentro de esas charlas que habíamos tenido, me confesó que a él le gustaban los muñecos, los peluches, como ustedes lo llaman aquí, como muñecos, bueno, peluches. Y yo inclusive dije, no, pues a un hombre de estos serios, que le lleva a uno? Pues un peluche. Inclusive lo había alcanzado a comprar, pero no lo llevé. Y después yo dije, hubiera sido un último momento de compartir con esa persona, no me hubiera quitado nada, compartir unos minutos con esa persona, darle un peluche que tal vez nadie se le hubiera ocurrido en la vida darle un peluche, pues por su edad, porque digamos estamos hablando de una persona ya como de 35 años o casi 40 años, porque no 40 años, no tenía más, 40 años, seriote. ¿Quién se le iba a ocurrir llevarle un peluche? Pues solamente a mí, porque él me había dicho que le gustaban. Entonces, ¿cuál es la reflexión, hermanos? Que no dejemos para después lo que podríamos hacer en este momento. Igual, fue una amistad, fue una persona, es una situación que a cualquiera nos puede pasar de un ser humano que le hubiéramos dado un momento lindo, pero tampoco dejemos para después algo tan importante como puede ser nuestra relación con Dios, con el Señor, con el dador de la vida. Con Él sí es mucho más complicado un después, porque yo no puedo dejar para después una relación con el
que me dio todo, con el que dio su vida para salvarme en la cruz, con el que si yo le creo en su palabra, la leo, la aplico, le pido que cada día me enseñe más de él, voy a tener una eternidad. Mi historia fue de un momento, fue un dolor y obviamente me causó tristeza no haber podido compartir. Pero mucho más tristeza me daría y mucho más problemas desencadenaría en mi vida si yo siempre hubiera dejado para después, hubiera postergado ese encuentro con el Señor. Ese primer momento en que dije, sí te acepto, Señor, como mi Salvador, sí te acepto en mi corazón, sí te abro las puertas de mi alma, de mi vida y dejo que tú tengas el control absolutamente de todas las áreas de mi vida, de mi ser, de todas las decisiones que yo tome. Entonces no dejemos que sea para después o para dentro de un rato o para mañana esa gran decisión que tenemos en nuestra mano, en nuestro momento, en hoy y en ahora, de aceptar a nuestro Señor como nuestra roca, como nuestra fortaleza para seguir adelante. Amén. Bien, por eso reza ese dicho popular: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, en cualquier área o situación de la vida. Y todo esto me da justamente una continuidad en el mensaje que quiero llevar adelante en el día de hoy. Ella habló de un diálogo que por la circunstancia que a la vez explicó no se pudo concretar. Solo Dios sabe qué hubiera sucedido en ese diálogo, pero quedará en la incertidumbre de saber si hubiera llevado una palabra, la situación seguramente no hubiera cambiado. El fin de ese hombre estaba determinado, pero quizás queda en esas cuotas pendientes en uno, en ese no haber llegado, no haber cumplido, y queda quizás esa mancha, pequeña mancha negra en nuestra toda alma blanca. Pero bueno, son situaciones que a todos, de una o de otra manera, muchas veces nos ha afectado. Pero que eso no afecte, porque hay una historia, hay un ayer, hay un presente y hay un futuro. Y no os afanáis por el día de hoy. Ya está, es dar vuelta a la página siempre en Cristo y ver a través de sus ojos y la perspectiva que Él tiene para con cada uno de nosotros, o la perspectiva que nosotros tenemos en Cristo para llevar adelante. En base a ese diálogo y esa relación es el primer punto que quiero abordar en esta noche. Usted sabe, como iglesia, y aquellos que no son congregantes, aquellos que no tienen la fe en la práctica, el diablo, Satanás, no le teme a las iglesias multitudinarias por el solo hecho de que sean multitudinarias. Satanás le teme a un hombre o a una mujer de oración. Ese es el diálogo indispensable que cada uno de nosotros no podemos postergar, no podemos dejar para mañana. El Señor dice que Cristo, y en nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo somos más que vencedores. Aunque un ejército acampe a nuestro alrededor, no temeremos. Por eso, Él, el Señor con nosotros, así seamos dos, somos más que vencedores. No podemos romper ese diálogo, no podemos posponerlo, más allá de que nuestro cuerpo muchas veces se ve fatigado, nuestra alma, nuestros sentimientos, emociones realmente se oponen a ese diálogo, porque es espiritual. Cuando uno habla con Dios es un diálogo espiritual y la carne realmente se resiste. Entonces ahí donde hay una disciplina. Y eso me llevó a reflexionar en el día de hoy, y vive Dios, Dios es testigo, que no tengo siempre, a no ser que haya una serie de consultas de algún pasaje bíblico entre ambos, que no sé lo que ella va a hablar. Y habló del diálogo, de posponer un diálogo, de una situación. Y yo hoy Dios me daba este pasaje, que es Ezequiel 22:30, y se lo voy a leer literalmente, que dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Podemos comenzar por el final. No lo halló.
Dios está buscando no a esa iglesia multitudinaria, que si hay una iglesia multitudinaria con todos hombres y mujeres que realmente hagan vallado. Hacer vallado es un cerco protector, es un muro inviolable, son murallas de fuego a nuestro alrededor cuando uno se pone en la brecha. ¿Qué es una brecha? Una grieta, donde en esa grieta está el peligro de usted y de mí, está el peligro de una familia, está el peligro de un proyecto, está el peligro aún de un propósito de Dios. Hay un peligro, porque el diablo se filtra. Dice que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Entonces dice que Dios buscó a ese hombre. ¿Y qué pasó? Y no lo halló. Quisiese vallado. Dice que se pusiera ante mí y a favor de. O sea, ahí en ese pequeño y corto versículo podemos sacar 2 puntos a desarrollar. Un hombre que se ponga en la grieta, o sea, para que tape la grieta haciendo un vallado, para que el diablo no se siga filtrando en tu vida, en la familia, en el propósito de Dios. Pero tenés que presentarte, o me tengo que presentar ante Dios. Ahí es donde está esa cita impostergable. Ahí está donde aunque haga frío, donde haya esa llovizna o esa lluvia como toda la noche del día de ayer o de la noche de hoy y del día, que dice uno está para honestamente sentarse, unas buenas tortas fritas, unos excelentes y ricos mates, o para una colombiana unas arepas, chocolate con pancito, o sea, y queso, para disfrutar. Y entonces decimos, más tarde voy a hablar con Dios, más tarde voy a hablar con papá, pero teníamos una cita, y en esa cita siempre Dios está presente. Cuando esa cita no se concreta, ustedes podrán adivinar, si vale el término, ¿no?, en este sentido, ¿quién es el que falta a esa cita? Seguramente nosotros. Es la cita impostergable, es el diálogo que hace que esa grieta deje de ser, para que se filtre el enemigo. Hay una historia real en el lejano oeste, donde esos hombres que iban con las carretas, eran los vendedores ambulantes en el lejano oeste, que iban de estado a estado. Es una historia real que la leí en un libro de teología, que cuenta las maravillas de Dios. Y dice que grandes bandoleros siempre en la noche se acercaban a esa carreta para asaltarlo. Y él iba solo, siempre. Y no podían ingresar, porque siempre veían, dice, gente alrededor con vestiduras blancas, como que tenía una guardia especial. Era una guardia élite que tenía este hombre. Y un día dice que estos bandoleros pudieron entrar, lo pudieron asaltar, pero como ellos lo venían siguiendo durante todas las noches y no podían filtrarse, le dijeron al de la carreta, a ese hombre, dice, mire, nos ha sucedido esto, hace muchos días, muchas noches, que venimos detrás de usted y vemos que de noche, no los vemos en el día, lo acompaña una guardia. Ahí tiene seguridad, hoy no estaba, por eso, ¿quiénes son esos? Dice, es muy simple, y él lo sabía. Estaba muy cansado en la noche de hoy, no dialogué con Dios, no intercedí para que mandara a sus ángeles alrededor, estaba muy agotado. Por eso hoy ustedes están acá y yo estoy acá en esta situación, pero quiero decirles que ese Dios que me protege a mí, los puede proteger a ustedes si dejan este estilo de vida y se vuelven a Dios, porque sus ojos han visto quién me protegía. Si ustedes quieren tener esa seguridad, yo los invito a que bajen sus armas, que depongan su actitud y se vuelvan a Dios. Cuenta la historia que estos hombres, con esa prueba irrefutable, se volvieron a Dios. Así es la intercesión, así es el diálogo. Dice, postrarse ante Dios, o sea, que se pusieran ante Dios, hablar con papá para recibir, para poder dar, a favor de la tierra, para que yo no la destruya, dice. Este es un pasaje que se utiliza en todos los seminarios y en toda iglesia, que son pasajes de intercesión. La intercesión es hacer un vallado, y eso es a través del diálogo. No hace falta ningún esfuerzo personal, simplemente es la fe, la convicción y la disciplina de estar ante Dios a favor de.
a favor de una persona, de una situación X, de una crisis de salud, de una crisis económica, de una crisis de familia, de un país, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Este es el contexto general. La Biblia armoniza por sí misma. La Biblia es una hermenéutica, porque la Biblia es el arte de interpretarla por sí misma. Entonces, ¿qué te estoy diciendo, amada iglesia? ¿Qué te estoy diciendo, hombre o mujer de Dios? ¿Qué me estoy hablando a mí mismo en esta hora? ¿Qué Dios nos está diciendo a nosotros? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ese diálogo es sine qua non, sin la cual no vas a ver el resultado que querés. Por eso en la oración a la noche, al acostarse, Señor, envía tus ángeles guerreros a nuestro alrededor, con esas espadas en mano, desenvainadas, combatiendo al enemigo de nuestras vidas. Toda nuestra propiedad, tierra como aire, está guardada por Dios. Y esa es palabra de Dios. Y Dios es fiel. Dios nunca ha de mentir. Entonces es un pasaje que realmente a favor de la tierra, ustedes saben lo que está sucediendo hoy en la tierra, la calamidad. Mire, anoche disfrutamos con mi esposa una película. Soy de ver películas humorísticas, de comedias románticas, o sea, no me gusta el género de, obviamente, de terror, no se aconseja en este caso, pero ni de violencia, a no ser que sea una serie policial con una chispa de humor, cosas así, no me gusta. Pero me llamó el título una película que se llama Lo Imposible. Y es una historia real. Y como es una historia real, dije, bueno, me pongo cinturón de seguridad, que mi corazón no lata desmedidamente, que mis lágrimas no afloren por mis mejillas, porque soy así, de esas personas. En cambio a ella le gusta ver casos de espionaje, de intriga, de CSI, investigación y cosas así. Ahora bien, y nos pusimos de acuerdo en ver esa película. Y data del gran tsunami sobre la Tierra en Indonesia en el año 2004. Y entramos a investigar. Le decía ella, sé que murieron miles y miles de personas. Al finalizar la película, vi el informe, o sea, busqué que fue en el Océano Índico en el año 2004, en Indonesia, 26 de diciembre del 2004, en Indonesia, y narra la historia. Murieron 247.600 y algo. Estamos hablando de casi 250.000 personas. Los juicios de Dios comenzaron no ahora que va a comenzar la gran tribulación, comenzaron o sea, lo que se llama dolores de parto. Ya desde este siglo, que comenzó el siglo XXI, comenzaron los dolores de parto. Fue una tragedia tremenda, una historia real, realmente dura, fuerte, porque son imágenes muy fuertes, pero narra la historia de una familia, por eso se llama Lo Imposible, una familia, un matrimonio, con 3 chicos arrastrados increíblemente, unas escenas dantescas, muy reales, cómo se pudieron salvar y reencontrarse en una familia completa. Son las cosas que Dios permite. Ahora bien, estamos orando, intercediendo por todo lo que está sucediendo en la tierra en los días actuales. Hay fenómenos de todo tipo. No nos olvidemos que las señales están dadas. No podemos predicar otra cosa. Sí podemos, pero nuestro deber pastoral, ministros, que nos consideramos medianamente serios, que realmente debemos predicar lo que estamos viviendo. Hay noticias que son alarmantes para una sociedad que no tiene a Cristo. La incertidumbre ha ganado absolutamente a todo. Anoche escuchaba una información al respecto. Por eso la necesidad de la oración, la necesidad de la intercesión. Nuestra oración no va a cambiar el rumbo de la historia, de los planes, de los propósitos de Dios, pero sí seguramente va a guardar a su pueblo, a la iglesia, y también va a tocar, quebrantar a través del Espíritu Santo, dando convicción de pecado por aquellos que intercedemos. Nos ponemos ante Dios a favor de que personas que vos conocés, o si no, Señor, ten piedad y misericordia de esta humanidad perdida, que van a una condenación eterna, porque así lo dice y nos enseña la Escritura. Entonces, debemos ver que estas cosas están pasando. Anoche veía un informe que decía, esto es tan contradictorio, porque hay muchísimos laboratorios que están diciendo que están en diferentes etapas
la investigación para una vacuna donde la gente se aferra a esa esperanza, porque creyendo que al ponerse una vacuna su vida va a volver a lo que era antes. Quiero decirle, no soy pesimista, soy realista de la palabra de Dios. Esto no va a cambiar. En boca de ellos hablan de una nueva normalidad. Inclusive es una frase muy mal hecha desde la lengua en sí, porque la normalidad es lo que teníamos y no hay una nueva normalidad. Sería diferente que digan en este nuevo tiempo, esta nueva etapa, no normalidad, porque esto sale de lo normal. Entonces, que recién el año 2022, escuchó bien, 2022, va a haber una vacuna universal. Entonces, obligatoria. ¿Cuál es la contradicción? Quiere decir que lo que digan para noviembre, según en Estados Unidos, principios de este año entrante 2021, los otros laboratorios, ¿qué quiere decir? ¿Que esa vacuna no va a ser efectiva porque va a seguir de la misma manera? Entonces estamos viendo estas cosas y la iglesia tiene que orar, interceder. No se trata de una iglesia multitudinaria, se trata de hombres y mujeres de fe. Que diga a Dios, busqué hombre para que hiciese vallado, para que se pusieran en la brecha y no lo hallé. Y diga, sí, la hallé, es la iglesia de Cristo, a la que se lavó, se limpió con la sangre redentora para salvación. Y han entendido el concepto del diálogo, han entendido el concepto de la intercesión, han entendido que la oración personal es egoísta, han entendido que la oración es por el otro en primer lugar. Esa es la oración intercesora a favor de esta tierra, una tierra colapsada. La tierra gime, dice, para ser redimida, está como dolores de parto. La tierra ha sido agredida. Veamos acá, en nuestra propia amada Argentina, una tierra fértil, una tierra productiva, una tierra exportadora de todo lo que usted sabe, una tierra rica por excelencia, por lo que produce en sí. Los incendios voraces en Córdoba, Tucumán, Catamarca y en muchos lugares por las grandes sequías, la tierra del ganado, la tierra del trigo, donde hace mucho que no llueve. ¿Por qué está pasando esto? Las consecuencias de una tierra agredida. Y ahí está la iglesia. Señor, oramos por la Argentina como cada hombre y mujer de Dios ora por su país. Orando, clamando, intercediendo, dice, estoy perdiendo el tiempo, nadie me escucha. Si tenemos este concepto, no conocemos a Dios. Aunque estés en cuatro paredes, hay un techo sobre tú y mi cabeza. Esa oración está en la presencia de Dios, porque el justo por su fe vivirá. No es lo que nosotros veamos, porque no es por vista, esto es por fe. Tu oración en su tiempo, en el tiempo de Dios, será respondida. Oramos por este mundo colapsado en todo tipo. Ahora bien, el segundo punto que quiero abordar se encuentra en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Dice así: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora bien, pasamos del libro de Apocalipsis, de lo que es la intercesión, y pasamos, el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, al capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Es una escenografía totalmente actual, que pronto ha de suceder. Sabemos que Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y guardan las palabras escritas en esta profecía, capítulo 1, versículo 3 en Apocalipsis. Habla en el capítulo 1 y el capítulo 2 y 3, habla de las 7 iglesias de Asia Menor. Es el camino que hoy estamos transitando. Somos la iglesia sobre la tierra. Somos lo que al presente detiene al inicuo, al hombre enviado por mismo Satanás, al anticristo. Pero la iglesia está justamente ahí en este tiempo, en este límite. Estamos próximo a entrar a este capítulo 4, donde Juan dice que ve una puerta abierta. ¿Qué significa una puerta abierta? Una puerta abierta es
la puerta abierta a la revelación profética de Dios para Juan y Juan a la iglesia de Cristo hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. Pero Juan recibe esta revelación y dice, la primera voz que oí es la misma voz del Señor. Cuando hay un hombre de Dios, cuando hay una mujer de Dios, hay una puerta abierta y hay como consecuencia una revelación. Y la revelación es del Espíritu Santo para la iglesia. Hoy la iglesia tenemos la revelación perfecta, la palabra que usted tiene también en su mano, la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Hay una puerta abierta que es la puerta de la revelación de Dios para con la iglesia. ¿Qué es lo que está por suceder cuando la iglesia sea arrebatada? Como digo siempre, o lo que la Biblia nos enseña, estamos en ese preámbulo, estamos como dolores de parto. Y cuando veamos todas estas cosas dice que debemos estar firmes, alertas, atentos, porque pronto usted y yo oiremos las trompetas de Dios. Y usted dirá, ¿sabe cuánto tiempo? Capaz que es un hombre o una mujer de muchos años en el Señor. Y el peligro que reina en estos casos, que dirá, desde que era niña, desde la escuelita sabatina, dominical, vengo escuchando que Cristo viene y Cristo todavía no vino. Esa es la paciencia y la fe de los santos. Esa es la paciencia y la fe de los santos. Que cuando llegue el tiempo, dijo el Señor, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra, no pierdas la fe, porque la fe es la que te sostiene y la que me sostiene a mí haciendo lo que estamos haciendo. De lo contrario, seríamos los más grandes hipócritas, predicando lo que no creemos, lo que no sentimos, pero estoy cada vez más seguro, estoy cada vez más persuadido de que Cristo viene. Y Juan dice que oye una voz y dice que al instante, en el versículo 2, estaba en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? Estaba en un estado de hipersensibilidad espiritual, en un éxtasis, como me gusta decir a mí, espiritual, donde nada, absolutamente nada de lo que lo rodeaba le impedía ver esa puerta abierta, le impedía escuchar la voz de Dios y lo que Dios le hablaba que iba a suceder. Dios sigue hablando. Ya tenemos la palabra profética de Génesis y Apocalipsis, pero Dios sigue hablando a través de sueños, a través de visiones, a través de hombres como Ezequiel, que se puso en la brecha, que hizo vallado, se puso ante Dios a favor de la tierra para no ser destruida. Si mi pueblo se humillare, también dice, clama a mí y yo te he de responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33:3. Como así también en el nuevo pacto, el mismo Señor en boca de él dice, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá, buscáis y hallaréis. Está hablando de la necesidad urgente, imperiosa de interceder, de orar, de clamar, porque es la llave que abre todo tipo de puerta y tenemos la puerta de la revelación por el mismo Espíritu Santo. Iglesia, cuando suenen las trompetas y Dios le comienza a hablar a Juan, preso, a causa del Señor, en la isla de Patmos, comienza a mostrarle las cosas. Fíjese lo que va a suceder, lo que ya comenzó a suceder y se va a profundizar en estos 7 años de gran tribulación, o la semana 70, de la que habló el profeta Daniel en el capítulo 9, del versículo 24 al 27, léalo ahí, y habla del advenimiento del anticristo, enviado del propio infierno. Comienza a ver lo que está sucediendo ahora. Usted sabe lo que está pasando ahora. Lo más cerca, en Perú, han incendiado iglesias. Escuchó bien, han incendiado iglesias. Estamos hablando acá, Perú, Argentina, Bolivia, Perú. Acá nomás. En Latinoamérica hay persecución de los hermanos. Las iglesias en el mundo entero, con este argumento de que debemos quedarnos en casa, han cerrado todas las iglesias. No voy a entrar en una discusión, no voy a poner en tela de juicios a las autoridades, pero sí es muy sugerente que hay muchos lugares donde cientos de personas se rozan permanentemente en cualquier tipo de actividad, y una iglesia, respetando los 2 metros,
no pueda tener, porque para nosotros, para la iglesia es una actividad esencial. ¿Por qué es una actividad esencial? Qué mejor actividad esencial es hablar con el Dios creador de todo, aquel que nos sostiene, aquel que nos guarda, aquel que está esperando que alguien haga vallado. Si los presidentes de los países del mundo, escuche bien, si los presidentes de todos los países del mundo creyeran en esto, las iglesias estuvieran abiertas y estarían abarrotadas y el juicio se detendría. Porque todos los presidentes que se ponen en las manos de Dios están salvaguardando la vida de su nación. Porque al asumir como presidente ponen la mano en la Sagrada Escritura, dice, jura ante Dios y los santos evangelios, y juran sobre la palabra de Dios, entonces lo juran de boca, porque no lo hacen de corazón, porque en estos momentos, si ellos hubieran creído en lo que juraron ante las Sagradas Escrituras, los templos con el protocolo, no discuto eso, con protocolo, con distanciamiento, con barbijo, con todo el aceite, con todo el alcohol, con todo lo que usted quiera, pero la iglesia estaría alabando, adorando a Dios, haciendo vallado, y esta plaga se detendría. Por lo menos el propósito de Dios seguiría adelante, pero no sería tan grande la mortandad, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El presidente de Corea del Norte se llama Kim Jong-un, y el presidente de China se llama Xi Jinping. Estos dos son países comunistas, como muchos países comunistas. Xi Jinping es el presidente de China y Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Países comunistas. ¿Usted sabe lo que está sucediendo en estos países? Las iglesias completamente cerradas. No por esto. Están cerradas desde antes, porque hay una persecución. Los pastores son presos. Están siendo presos. Las librerías cristianas en esos países no existen. Las Biblias son quemadas. Los cristianos son perseguidos y se los insta a abandonar la fe si quieren comprar o si quieren vender. Una persecución en los tiempos finales sobre la iglesia. Y esto no queda acá. En el primer país llamado potencia mundial, que es Estados Unidos, están persiguiendo a los pastores. No se está permitiendo las iglesias abiertas. No se permite alabar a Dios. Entonces esto ya es común en el mundo entero. Esto es lo que Juan ve, demuestra el Señor. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. ¿Qué son las cosas después de esta? Del arrebatamiento de la iglesia. Si no vemos esto es porque estamos ciegos. Si no queremos ver esto es porque estamos sintonizando otro canal. Iglesia, Cristo viene pronto. No sabemos cómo hablar, cómo predicar, cómo declarar, cómo alertar, cómo alentar, que prioricemos a Dios. No basta con leer un pasaje bíblico, no basta simplemente con ver un culto o escuchar un programa de radio con una prédica. Es la relación personal con Dios. Por eso la introducción, sin yo saber, que hace Marce, mi esposa, que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer de Dios. Ese diálogo indispensable, fundamental, para que puedas vitalizarte, robustecerte, llenarte de la presencia de Dios. Nos hará fuerte y firme para cuando llegue el día, nuestros oídos, no los naturales, sino los espirituales, puedan escuchar las trompetas de Dios. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Estamos ya en la antesala, la plataforma está preparada, la persecución de la iglesia ya es una realidad, no son rumores, es una realidad. En Medio Oriente, todos los países musulmanes, ya se está afirmando. Mire, otra de las cosas que están por suceder, anoche, fresquito, recién salido del horno del canal de información, el primer ministro palestino, que es donde está la disputa por la tierra que fluye leche y miel, Jerusalén, la capital del rey David, la capital de la tierra prometida, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es Israel, la tierra prometida. Ya se logró el acuerdo de paz con Egipto, con Jordania, con Bahrein y con Emiratos Árabes Unidos hace 2 o 3 semanas atrás. De atrás de esto se están incolumnando países pequeños en territorio y en cantidad de habitantes, pero poderosos económicamente. Están
encadenando, concatenando atrás de estos que precedieron a firmar este acuerdo de paz para todo tratado de libre comercio, todo lo que se imagine. Pero no los palestinos quieren toda esa tierra. Pero anoche, para que se cumplan las escrituras, el primer ministro de Israel, de Palestina, no recuerdo el nombre ahora, creo que es Abbas o algo así, pidió que como tardar el principio del año entrante, o sea, enero, estamos hablando de 3 a 4 meses como mucho, se inicien y ya pongan bases para firmar el acuerdo, porque ese es el acuerdo. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá. La iglesia será arrebatada en ese momento y entrará en escena el falso Mesías, aquel que se hará pasar como el Salvador del mundo para hacer un gobierno mundial. Esta es la nueva plataforma mundial, este es el nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión y una sola moneda, donde el Papa ya tiene todo acordado con todos los líderes del mundo, llamando a la nueva educación mundial, o sea, una educación humanista, sacar a Dios del corazón de las personas. Pero esto les durará solo 7 años, porque los juicios comienzan a venir sobre la tierra. Ya están los juicios sobre la tierra, los grandes terremotos, los grandes tsunamis, los grandes tornados, todos los voraces incendios, los días como Sodoma y de Gomorra, como los días de Noé, rumores de guerra, pestes, hambre, todo tipo de cataclismos naturales como señales políticas, religiosas y económicas. El mundo ha colapsado política y financieramente, socialmente hay una anarquía total. Y usted dirá, pastor, qué manera de largar buenas ondas, ¿no? Ahora bien, esto es lo que está sucediendo. Los pastores, los ministros, la iglesia no largan ni buenas ni malas ondas. Dicen la palabra de Dios. Simplemente lo tomo por un humor, nada más decir esa palabra. Así que, iglesia, pongámonos como iglesia a interceder. Que cuando tengamos que partir, partamos con paz. Que partamos con la paz que Dios nos da. La paz que excede todo conocimiento humano. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nos relacionamos íntimamente con Él, fluye la presencia del Espíritu Santo, y es ahí que no va a hacer falta que te digan no temas, porque Dios pone la ausencia del temor. No temas, porque Dios está, y partiremos a la presencia de Dios. Yo imagino la escena cuando me encuentre con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Pedro, con todos esos hombres. La Biblia dice que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios personal de cada uno de ellos. Y se manifestaron en el monte de la transfiguración, Elías, Moisés, todo esto, porque son Dios de vivos, no Dios de muertos. Así que, amada iglesia, Cristo viene a buscarnos. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de dialogar con Dios. Ora todo el tiempo que sea necesario. No significa que estemos de rodillas las 24 horas, pero en toda actividad que desarrollemos, laboral, de estudio, negocio, lo que fuera, nuestra mente llena del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios. ¿Qué haría Dios en mi lugar en este caso? Siempre hablando con Dios, siempre dialogando con Él. Así que, amados hermanos, placer, privilegio siempre de compartir. Mire, estamos orando para que Dios toque el corazón del gobierno y permita mínimas reuniones, por lo menos con el distanciamiento, con el protocolo. Hay que interceder, como dijimos en un principio, como hizo Ezequiel capítulo 2, 22, 30. Alguien que se ponga en la brecha haciendo vallado ante Dios a favor de, para que toque el presidente, para que toque a los ministros, para que toque al Poder Ejecutivo, para que toque a los organismos que les compete, Ministerio de Salud, a todos, para que las iglesias se abran, porque si se abren los grandes supermercados, porque usted va a un supermercado, yo voy a un supermercado, es inevitable, inexorable que pasemos, y siempre pasamos a medio metro, 1 metro, porque hay todo tipo de contacto cuando usted va a la caja, cuando usted toca un billete, es inexorable. Y quiero que queden claros, aquí no hay ninguna revelación contra la cuarentena ni contra nada. Al contrario, soy respetuoso que realmente guardemos el protocolo con el tapaboca, con el gel, con todo lo que sea necesario, a 2 metros de distancia, pero predicando, porque para mí y para muchísimos hombres y mujeres de Dios,
La iglesia es esencial, porque hablar con Dios significa hacer vallado, cobertura sobre la nación. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra, una tierra colapsada, una tierra agredida. Por eso están completamente derretidos los polos, el Ártico, toda la Antártida derretido, y están saliendo de abajo todos los virus que están llenando de peste a la tierra. Los juicios han comenzado, iglesia. Esto no es un chiste, esto no es un juego de palabras, esto no es un mensaje por el sí, esto es un mensaje de la palabra de Dios. Dios me los bendiga, amada iglesia. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros. Ariel, estaba mi hermana Graciela Córdoba, también Dominga, Sandra Celaya, Dios te bendiga, Sandra y familia, Norma, mi hermana, bueno, y todos los que después lo vayan a escuchar y a observar. Después de esto, siempre entregamos el mensaje, nos ponemos en oración, entregamos el mensaje. Cuando usted termine, tómese un minuto, entregue también el momento que ha participado con Dios, y todo lo ponemos en las manos y a consideración del Señor. Si Dios lo permite, solo si Dios lo permite, el próximo miércoles estaremos aquí. Gracias por las palabras de que dijo mi esposa en un principio sobre el cumpleaños. El miércoles pasado no salí porque justamente se hizo re tarde y no pude llegar. Solo Dios sabe cuál era mi sentir. Pero bueno, estamos predicando siempre en tiempo y fuera de tiempo. Dios me los bendiga. Fuerza, adelante. Cristo viene. Maranata. Marcia. Feliz noche, Maranata. Dice, los queremos en el amor del Señor. Y que pronto nos podamos reunir. Amén. Dios me los bendiga. Acompáñenos en esta oración. Amén. Bendiciones para todos.